El 3 de enero de 1948 se publicó un decreto que acusaba al partido Alianza Popular, más conocido como el APRA, acusado de haber preparado y dirigido la rebelión, teniendo como principal dirigente de ese partido a Víctor Raúl Haya de la Torre, mientras que con otros miembros fueron denunciados por rebelión militar. En enero de 1949, Haya de la Torre se aisló en la embajada de Colombia, en Lima. Entretanto, el 27 de octubre de 1948, Manuel Odría había dado un golpe de Estado que había publicado a través de un decreto, en el cual se preveía el establecimiento de consejos de guerra para juzgar sumariamente los casos de rebelión y motín. En 4 de enero de 1949, el embajador de Colombia en Lima informó al gobierno del Perú del asilo concedido a Haya de la Torre. Al mismo tiempo, pidió que se expidiera un salvoconducto que permitiera al aislado abandonar el país. El 14 de enero se precisó que el aislado había sido calificado como refugiado político. El gobierno de Lima rechazó esa calificación y se negó a conceder su salvoconducto. Siguió una correspondencia diplomática que concluyó con la firma en Lima el 31 de agosto de 1949 de una acta por lo cual los dos gobiernos convinieron en someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. El fallo dictado el 20 de noviembre de 1950, la Corte había definido las relaciones jurídicas entre Colombia y el Perú respecto de las cuestiones que esos estados le habían sometido, la relación con el asilo diplomático, en general y particular, con el asilo concedido de los 3 y 4 días de enero de 1949 por el embajador de Colombia en Lima, Víctor Raúl Haya de la Torre, donde la Corte había juzgado que en ese caso el asilo no había sido concedido de conformidad por la Convención sobre el Asilo firmada en La Habana. Después de ello se dictó el fallo final. El Perú pidió a Colombia que lo ejecutara y que pusieran fin, mediante la entrega del refugiado a una protección indebidamente concedida. Para ello, Colombia respondió que la entrega del refugiado no solo cumpliría el fallo del 20 de noviembre, sino además que violarían la Convención de La Habana, y a su vez inició el procedimiento ante la Corte mediante una solicitud presentada el 13 de diciembre de 1950. La Corte concluyó, por tanto, que la concesión del asilo no se ajustaba al párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de La Habana. Las dos conclusiones de Colombia fueron rechazadas. En el fallo final sobre el caso de la Haya de la Torre, la Corte declaró por unanimidad que no formaba parte de sus funciones jurisdiccionales escoger entre los diversos modos de los que podían ponerse fin al asilo. En último, en 1951 se revisó el fallo y se concluyó que el gobierno peruano no había probado que los supuestos delitos de la Haya constituían crímenes. Para proceder a explicar el surgimiento entre la disputa entre Perú y Colombia, el 3 de octubre estalla una rebelión en el Perú y el 4 de octubre Haya de la Torre es señalado como responsable por el gobierno peruano. Para su protección, él huyó a la embajada de Colombia en Perú, pues en esta el embajador en Lima solicitó un salvoconducto, la cual va a permitir que Haya de la Torre sea calificado como refugio político y abandonar el país. Pues ello manifiestan los estados su consentimiento por medio del efecto recíproco de las relaciones hechas por ellas, bajo los términos de los estatutos, mediante los cuales cada uno de ellos ha aceptado la jurisdicción de la Corte como obligatorio. En caso de una controversia con otros estados que acepten la misma obligación, y eso encuentra estipulado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Por último,
Ante la negatividad colombiana de discutir el problema de sucumbios, la parte peruana sugirió que las discusiones fueran resueltas por un arbitraje de equidad constituida, ya que nuevamente esta propuesta fue rechazada y pues sugirieron los colombianos que ante cualquier problema jurídico fuera mejor recurrir a la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya, por lo que la parte peruana rechazó esa idea y estuvo en desacuerdo, afirmando que el tribunal era inadecuado para poder resolver el problema y así insistiendo que mejor era el arbitraje. Mediante la larga conversación de la comisión, todas las propuestas de Perú como un canje de territorio en la parte del sur de trapecio amazónico a cambio de un área mayor de territorio peruano en la parte del Alto Putumayo de la administración mixta de Leticia fueron sistemáticamente desechadas por Colombia, y el 24 de mayo de 1934 Perú y Colombia firmaron un protocolo de amistad y cooperación que hasta ahora está vigente. Perú sin una guerra cedió a Colombia más de 124.000 kilómetros al cuadrado y 17.000 peruanos cuya voluntad no se consultó y dejaron de ser parte de la patria a ser una nacionalidad ajena. Perú tenía que compartir el río de Amazonas con Colombia, ya todo estaba consumado, pero según el Tratado de Salomón Lozano, el triángulo de sucumbios seguía siendo peruano. El Congreso ecuatoriano declaró que no se podía reconocer la validez de dicho tratado hasta que se produjo la guerra de 1941 y cambió nuevamente la situación del triángulo de sucumbios. Ya. En el asunto, en cuanto al caso de Haya de la Torre, la Corte constató en su fallo del 20 de noviembre, por una parte, que no se había demostrado que antes de la concesión del asilo se le hubiera acusado de delitos de derecho común. Por otra parte, el asilo no se le hubiera concedido de conformidad con la Convención. Por consiguiente, y en vista de cuanto antecede, Colombia no está obligada a entregarlo a las autoridades peruanas. La Corte examina seguidamente las conclusiones de Perú relativas al cese del asilo, cuyo rechazo ha solicitado Colombia. La Corte constata que el fallo del 20 de noviembre, en el que se declaró que el asilo se había concedido de modo irregular, extraña una consecuencia jurídica, de poner fin a esa irregularidad haciendo cesar el asilo. Por lo tanto, el Perú tenía derecho a pedir ese cese. Sin embargo, el Perú añadía que el asilo debía cesar a fin de que la justicia peruana pueda reanudar su curso normal. La Corte no puede aceptar esa decisión, que parece implicar una petición indirecta de entrega del refugiado. La Corte llega a la conclusión de que el asilo debe cesar, pero Colombia no está obligada a cumplir esta obligación mediante la entrega del refugiado. Esas dos proposiciones no son contradictorias, pues la entrega no es el único modo de poner fin al asilo. Habiendo definido así, de conformidad con la Convención de La Habana, las relaciones de derecho entre las partes respecto a las cuestiones que se le han planteado, la Corte declara haber cumplido su misión. No puede dar ningún consejo práctico en cuanto al camino que convendría seguir para poner fin al asilo, pues al hacerlo rebasaría el marco de su función judicial. Sin embargo, cabe presumir ahora que se han precisado sus relaciones jurídicas recíprocas que las partes están en condiciones de hallar una solución práctica y satisfactoria, inspiradas en las consideraciones de cortesía y de buena vecindad, que en materia del asilo siempre han tenido un lugar prominente en las relaciones entre las repúblicas latinoamericanas. Gracias.